Hola a todos y bienvenidos a otro video que hemos preparado para aquellos que están estudiando inglés y tienen dificultades con la gramática. Hoy me gustaría ayudar a aquellos de ustedes que tienen problemas para comprender la estructura y el uso de los condicionales en inglés. Evidentemente los utilizamos casi a diario en nuestras conversaciones diarias y en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué haría si hiciera esto o aquello? ¿O qué haré cuando la empresa para la que trabajo cierre? Esos son unos ejemplos de condicionales un poco dramáticos, pero se pueden recordar mejor. El problema para comprender las condicionales comienza con la forma en que muchos profesores e incluso algunos libros lo explican. Empiezan a hablar de condicionales cero, condicionales reales e irreales, lo que solo confunde a los estudiantes. Por eso, en este video, les mostraré un enfoque diferente a los condicionales. Y en lugar de comenzar con 0, comenzaremos con 1. Además, voy a presentárselos en relación con el tiempo, pasado, presente y futuro. Así que comencemos y para una fácil comprensión usaremos primero tiempos verbales simples. Condicional número 1. Cuando algo siempre es cierto o no. Example: if we do not eat for a longer period of time, we get very hungry. Ejemplo: si no comemos durante un periodo de tiempo más largo, nos da mucha hambre. Aquí podemos invertir el orden de las cláusulas, pero no usamos coma para separar las cláusulas. En este contexto, las cláusulas son como dos oraciones unidas. We get very hungry if we do not eat for a longer period of time. Nos da mucha hambre si no comemos durante un periodo de tiempo más largo. Condicional número 2. Se relaciona con el futuro. El verbo después de if permanece en presente simple, mientras que el verbo en la segunda cláusula tiene will más verbo en presente. Example: if it rains tomorrow, I will stay at home. Ejemplo: si mañana llueve, me quedaré en casa. Podemos invertir el orden de las cláusulas, pero no usamos coma para separar las cláusulas. I will stay at home if it rains tomorrow. Me quedaré en casa si llueve mañana. Condicional número 3. Se relaciona con el presente. El verbo después de if está en tiempo pasado simple, mientras que el verbo en la segunda cláusula tiene la estructura de would más verbo en presente. Además, el tiempo pasado de be en condicionales después de if siempre es were. No importa a cuál persona referimos. La tercera persona singular, por ejemplo, if he or she or it were. Siempre con todas las personas o pronombres personales usamos were.
Example, if I were rich, I would travel all over the world. Ejemplo, si fuera rico, viajaría por todo el mundo. Aquí también podemos invertir el orden de las cláusulas, pero no usamos coma para separarlas. I would travel all over the world if I were rich. Viajaría por todo el mundo si fuera rico. Condicional número 4. Se relaciona con el pasado. En este caso, el verbo después de if está en pasado perfecto, mientras que el verbo en la segunda cláusula tiene la estructura de would más presente perfecto más participio. Esta estructura se utiliza únicamente en inglés británico. Los estadounidenses usarían el condicional número 3 en este caso. Example, if I had got married sometime in the past, I would have had at least 3 children. Ejemplo, si me hubiera casado en algún momento del pasado, habría tenido al menos 3 hijos. Y otra vez podemos invertir el orden de las cláusulas, pero no usamos coma para separar las cláusulas. Entonces, I would have had at least 3 children if I had got married. Habría tenido al menos 3 hijos si me hubiera casado. En estos ejemplos no he utilizado los tiempos continuos como presente progresivo, pasado progresivo, futuro progresivo y pasado perfecto progresivo. Los usamos con la misma estructura y orden que los tiempos simples mostrados anteriormente en este video. Gracias a todos por mirar y si les gusta, hagan clic en me gusta o like y escriban cualquier comentario o pregunta debajo de este video. Para ver más de nuestros videos educativos, informativos y emocionantes, favor suscríbanse a nuestro canal. Muchas gracias.